¿Y si tu mayor enemigo resulta ser tu única salvación ante la naturaleza? Imagina esto. Invierno de 2022. El mar Báltico congelado. Un gasero alemán cargado con 100 millones de metros cúbicos de gas natural licuado queda atrapado en el hielo, a solo un par de millas del ansiado terminal de Mukran. Alemania, a punto de quedarse sin energía, confía en la potencia de su rompehielos más avanzado para liberar el valioso barco. Pero el rompehielos se avería. El hielo, más grueso de lo previsto, se convierte en un muro imposible de atravesar. Y Europa, orgullosa de su independencia energética tras romper lazos con Rusia, se encuentra incapaz de ayudar. Aquí está la paradoja. La única nación con tecnología y experiencia para romper ese hielo es la misma Rusia que Europa ha sancionado y excluido de su futuro. Pedir su ayuda violaría los principios políticos y las sanciones que tanto han defendido los líderes europeos. Pero la naturaleza no entiende de sanciones. El frío y el hielo no piden permiso, ni negocian con la ideología. Mientras el gasero sigue atrapado y las reservas de gas en Alemania caen a mínimos históricos, fábricas se detienen y millones de alemanes comienzan a preguntarse si la apuesta por la autosuficiencia no ha sido, en realidad, una peligrosa fantasía. En juego, no está solo la comodidad de los hogares, sino la reputación política de Europa, la estabilidad de su economía y la credibilidad de toda una estrategia energética. Todo por una desconexión entre la política y la realidad física, que deja a Europa dependiendo, paradójicamente, de su adversario vetado. Para entender cómo Europa terminó en esta trampa helada, repasemos juntos los hechos y el contexto que llevaron a esta situación. Cómo una cadena de decisiones llevó a Alemania al borde del colapso energético. Imagina la escena. Invierno de 2022. El frío más duro en años invade Europa, y millones de alemanes dependen del gas para calentar sus hogares. Pero en el puerto de Mukran, el gasero Minerva Amorgos, cargado con 100 millones de metros cúbicos de gas natural licuado, queda atrapado a solo unos kilómetros de la costa. El salvavidas de Alemania está allí mismo, pero inaccesible, rodeado de un inesperado mar de hielo. En un intento desesperado, Alemania envía su rompehielos estrella, símbolo del avance tecnológico y orgullo nacional. Pero la realidad golpea fuerte. El barco, incapaz de lidiar con la brutalidad del hielo báltico, sufre daños y queda fuera de combate. Fue, literalmente, como intentar abrir una puerta blindada con un mondadientes. El mensaje era claro. La infraestructura europea no estaba preparada para los caprichos de la naturaleza, por más discursos sobre cambio climático y energías verdes que se pronunciaran desde Bruselas. Mientras tanto, las reservas de gas alemanas caían en picado. En pocos días, se desplomaron hasta mínimos no vistos desde 2013, apenas 5,7 mil millones de metros cúbicos. A ese ritmo, el gas solo alcanzaría hasta mediados de abril, justo cuando termina la temporada de calefacción. Y eso si el frío no se intensificaba. La industria comenzaba a paralizarse, los hogares sentían el rigor del invierno en cada habitación, y el fantasma del apagón se hacía real. Lo más irónico es que, tras años de apostar por la independencia energética, construyendo terminales de gas, diversificando proveedores y cortando lazos con Rusia, Alemania y Europa entera, se veían de pronto a merced de factores completamente fuera de su control. La naturaleza no entiende de sanciones ni de cumbres ecológicas. Y la tecnología, por avanzada que sea, no siempre puede con la fuerza bruta de un invierno severo. Con la seguridad energética de toda Europa pendiendo de un hilo, la reputación política de los líderes cuestionada y la economía alemana temblando, la situación parecía insostenible. Pero lo peor estaba por venir, porque en medio de esta tormenta, la política de sanciones añadió una capa más de complejidad al problema. ¿Qué pasa cuando las sanciones se convierten en un boomerang? Pues eso fue exactamente lo que vivió Europa en el invierno de 2022, cuando la realidad física le dio una lección a la política. Imaginemos la escena. El paquete de sanciones de la Unión Europea
prohíbe cualquier asistencia técnica o colaboración con Rusia, incluyendo el uso de buques y rompehielos rusos. La idea era clara: castigar a Moscú y complicar sus proyectos energéticos en el Ártico. Pero justo cuando Alemania más necesitaba ayuda para salvar su gasero atrapado en el mar Báltico, se encontró con una paradoja gigantesca. Solo Rusia tenía la tecnología capaz de romper 3 metros de hielo para liberar el barco. Ningún otro país del mundo, ni Canadá, ni Noruega, ni Estados Unidos, tiene una flota de rompehielos nucleares como la rusa, resultado de décadas de inversión y especialización en operar bajo las condiciones más extremas. Así, las sanciones, que buscaban cortar vínculos energéticos y mostrar independencia, terminaron dejando a Europa sin acceso a la única solución posible. Es como si hubieras peleado con tu vecino fontanero, lo declaras persona non grata, y cuando se te inunda la casa, te das cuenta de que solo él puede arreglar el desastre. Solo que aquí no se trata de una simple fuga de agua, sino de la seguridad energética de la mayor economía europea en pleno invierno. La ironía es brutal. Tras renunciar al gas ruso y declarar la independencia energética, Alemania se vio obligada a contemplar pedir ayuda, justo a quien había vetado. Pero admitirlo sería reconocer que la estrategia europea falló, y eso ningún político quiere hacerlo públicamente. La reputación de los líderes está en juego. Dar marcha atrás sería aceptar que la política, esta vez, perdió ante la física. Mientras tanto, los buques siguen atrapados, el gas escasea, las fábricas paran y los hogares alemanes bajan la calefacción. Todo el continente observa, preguntándose: ¿y ahora qué? Veamos ahora los posibles caminos que puede tomar Europa y sus consecuencias. ¿Salvar la cara política o salvar a millones del frío? Esa es la pregunta que paraliza a los líderes europeos mientras la crisis se agrava. Las opciones sobre la mesa son tan incómodas como inevitables. Pedir ayuda a Rusia implicaría admitir públicamente que toda la estrategia de independencia ha fracasado, y humillarse ante aquel al que se intentó aislar. Pero esperar el deshielo es jugar a la ruleta rusa con la seguridad de millones. Las reservas de gas se agotan a un ritmo de 100 millones de metros cúbicos al día. La industria alemana ya comienza a reducir su actividad y los hogares bajan la calefacción para ahorrar. Los precios del gas se disparan, el mercado reacciona con pánico, y la reputación de Alemania, la potencia económica de Europa, está en juego. Buscar ayuda en otros países tampoco resuelve el problema. Ningún rompehielos externo tiene la potencia ni la experiencia de los rusos para liberar los buques atrapados. Y mientras los políticos debaten y buscan una solución que no les cueste prestigio, el tiempo corre en contra. 2 embarcaciones siguen atrapadas en el hielo, las reservas menguan y el invierno no da tregua. Aquí ya no importa la narrativa política. La realidad física está imponiendo sus propias reglas. La paradoja es brutal. Tras años de discursos y sanciones, Alemania y Europa se ven en la posición de depender, aunque no lo reconozcan, de ese adversario al que quisieron dejar atrás. La naturaleza y la tecnología no entienden de sanciones ni de bloques, solo de soluciones prácticas. Rusia, mientras tanto, observa en silencio, consciente de que cualquier gesto será interpretado como chantaje o manipulación. Y Europa, atrapada entre el orgullo y la supervivencia, debe decidir entre pedir ayuda o asumir las consecuencias de su apuesta. En este tablero de ajedrez, la jugada equivocada no solo puede congelar hogares, sino poner en jaque la economía del continente entero. ¿Qué lecciones nos deja esta crisis sobre la política, la tecnología y la realidad? Vamos a descubrirlo. ¿Qué enseña realmente esta crisis helada al mundo? Más allá de titulares y discursos, la realidad fue un golpe frío para Europa. Primero, la lección más clara. Cuando la política ignora la física, el fracaso es casi seguro. Puedes hablar todo lo que quieras de energías renovables o independencia, pero si tu infraestructura no soporta los desafíos de la naturaleza, las palabras se las lleva el viento o el hielo. Alemania construyó costosos terminales para importar gas, pero olvidó algo tan esencial como los rompehielos capaces de abrir paso a los barcos. Es como comprar un Ferrari y olvidar la gasolina.
Segundo punto. Las sanciones no son un arma mágica y a veces funcionan como un boomerang. Europa quiso castigar a Rusia, cerrándole la puerta a su tecnología y logística ártica. Pero el invierno demostró que, en el momento crítico, dependía precisamente de esos recursos rusos para sobrevivir. Cuando sancionas a quien tiene capacidades únicas, también te privas tú de ellas. Y en medio de la tormenta, ningún discurso político puede derretir el hielo ni desbloquear las rutas marítimas. La naturaleza, además, no entiende de fronteras ni de ideologías. El mar Báltico se congeló igual, sin preguntarse cuántos paquetes de sanciones había aprobado Bruselas. Cuando tienes rompehielos de tercera clase y necesitas de novena, la solidaridad europea es poco más que una ilusión. No importa cuántos aliados tengas, si, técnicamente, nadie puede ayudarte. Y eso nos lleva a la paradoja final. La autosuficiencia europea, proclamada con orgullo, terminó dependiendo del adversario al que intentó aislar. Decisiones ideológicas comprometieron la seguridad energética de millones. Las opciones eran humillantes: pedir ayuda a Rusia, esperar a que suban las temperaturas mientras el gas se agota, o buscar soluciones imposibles en el último minuto. Si Europa no aprende esta lección, quedará condenada a repetir estos errores y a enfrentar nuevas crisis, quizás aún más graves. Todo está en juego: la seguridad, la economía e incluso la confianza en sus líderes. Llegamos al cierre. ¿Qué debe hacer Europa ahora? La realidad se impone: ¿orgullo o supervivencia? Alemania y Europa entera enfrentan una decisión incómoda: persistir en una postura que les ha dejado al borde de la crisis, o tragar el orgullo y buscar ayuda, incluso si eso significa ceder ante el adversario que intentaron aislar. El invierno no entiende de sanciones ni de discursos. La física es implacable. Mientras Moscú observa sin moverse, los líderes europeos sienten el peso de sus decisiones. Su reputación y la estabilidad de millones de ciudadanos están en juego. ¿Qué lección extraerán? ¿Seguirán confiando en promesas y proclamaciones ideológicas, o finalmente aceptarán que la independencia energética no se logra solo con palabras, sino con preparación y pragmatismo? El futuro energético, político y económico de Europa depende de ello. Esta crisis podría ser el punto de inflexión: o se aprende de los errores, o se repiten, con consecuencias aún más graves.